Practiquemos un ejercicio más para dominar este tipo de ecuaciones. Vamos a resolver un nuevo problema enfocado a las ecuaciones exponenciales. Como ya se ha mencionado, vamos a tratar de encontrar el valor de x que satisfaga la igualdad. En este caso empezamos con las operaciones elementales que serían eliminar el denominador. Por ende, lo que podemos hacer es que el 2 pase a multiplicar al otro lado y nos va a quedar una expresión de esta forma, que e elevado a la x menos e elevado a la menos x es igual a 2 por 15 que se convierte en 30. Bien, ahora, en lecciones pasadas hemos hablado que los mecanismos elementales para resolver ecuaciones exponenciales podían ser las igualaciones de base o el uso de logaritmos, y hay que tener en cuenta si lo podemos o no lo podemos hacer. Evidentemente las bases son iguales porque podemos darnos cuenta que es una base E y es una base E. Sin embargo, para hacer esto, ambas partes deberían estar expresadas como base E. Dicho de otra manera, al otro lado no tengo en base E, es el número 30, por lo tanto no es muy útil o no es factible hacer la igualación de bases. Si aplicamos logaritmos, podemos aplicar la propiedad, aunque la verdad no va a ser útil. ¿Por qué? Porque los logaritmos lo que nos van a servir como propiedades elementales son cuando encontramos operaciones de multiplicaciones, divisiones o potencias, pero en este caso tenemos una resta. Entonces, por más que expresemos los logaritmos, tampoco nos van a ser útiles porque nos vamos a estancar en un paso en particular. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en esta situación cuando estamos limitados con la característica del ejercicio? Pues bien, vamos a tratar de ver un proceso un poquito diferente y lo vamos a ir aplicando en la medida que el ejercicio pues nos permita. Vamos a hablar de algo que se llama el cambio de variable. Vamos a aplicar este proceso de cambio de variable, que es un proceso de ayuda. Vamos a reescribir el ejercicio de alguna manera que sea más cómodo, que sea más fácil emplearlo. Ahora, el cambio de variable para este problema y en general radica en tener algo en común, como que sí lo podíamos haber mencionado. Entonces, para el cambio de variable, nosotros vamos a crear precisamente una nueva variable, por ejemplo, una variable u, que debe ser igual a algo del ejercicio, a una parte de la expresión del ejercicio. En este caso lo vamos a decir que es igual a e a la x, porque representa esta primera parte, ¿no? Pero para que el cambio de variable sea útil, también deberíamos ser capaces de sustituirlo acá, que evidentemente a primera vista no son iguales. Pero bueno, el cambio de variable dejemos sentado que lo vamos a aplicar. Entonces, para proceder a ejecutar este proceso, a esta primera parte que lo llamamos e a la x, sigue siendo lo mismo, pero en esta parte, como tenemos una potencia negativa, si nos recordamos de propiedades de exponentes, podemos mandarlo al denominador, pero cambiaría el signo de la potencia para que nos quede e a la x, que es igual a 30. Pero si somos observadores, ya nos podemos fijar que esta expresión y esta expresión de acá ya son las mismas. Y precisamente a esa expresión le estamos llamando u. Por lo que al describir el problema podemos decir que u menos 1 sobre u, esto tiene que ser igual a 30. Y con eso estamos generando una nueva ecuación que es relativamente más cómoda de poder trabajar, de poder abordarla. Entonces, bueno, vamos hacia abajo, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro problema para el cambio de variable. Si resolvemos esta ecuación fraccionaria, sacamos el mínimo común múltiplo y mandamos la u a multiplicar al otro lado, nos quedaría como u al cuadrado menos 1, que es igual a 30 por u. Y al final de cuentas es una ecuación de segundo grado, que para resolverlo recordemos que sus condiciones es que deberíamos igualarlo a cero. Podemos decir que u cuadrado menos 30u menos 1, esto es igual a cero. Y bien, ya estamos en capacidad de resolver la ecuación y las ecuaciones de segundo grado ocupábamos la estrategia ya sea de factorizar cuando se puede, que era muy conveniente, o la fórmula general. Pero en este caso, pues intentamos factorizar, creo que no vamos a llegar hacia un camino muy amplio. Vamos a aplicar la fórmula general. Entonces, al aplicar la fórmula general, decimos que la variable que se llama u es igual al componente de menos 30. Luego tendríamos más menos, y aquí viene una raíz cuadrada de toda una expresión que necesitamos construirlo. Empezaríamos como menos 30 elevado al cuadrado, menos 4 por lo que conocemos como el elemento a, que en este caso se entiende el coeficiente de 1, y por el coeficiente que lo conocemos como c, que equivale al valor de menos 1 en este problema. Todo esto dividido para el valor de 2 veces el componente a, que sería 2 por 1.
Listo, planteamos la ecuación como tal. Si nosotros vamos a ver su operación, la reducción como tal nos dejaría que esto es 30 más menos. Y si hacemos la operación interna del radical, nos quedaría como la raíz cuadrada de 904, que se divide para el valor del 2. Y esto estamos en capacidad ya de calcularlo. Si calculamos las dos posibles respuestas, los dos posibles caminos que resultan de este componente, podemos validar que una primera respuesta debería ser 30.03 aproximadamente con su componente decimal, y una segunda posible respuesta para el valor de la variable u debería ser menos 0.03. Muy bien, aparentemente tenemos la respuesta. Sin embargo, tengamos presente que esta variable u que hemos creado, pues precisamente eso, la hemos creado nosotros, no es la variable original. La variable original es x. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo tenemos que proseguir? Pues hagámoslo en esta parte. Siempre tenemos que decir el valor de la variable original, ¿no? Y para ello volvemos a recordar cuál es la equivalencia que nosotros conocemos del problema. Conocemos que u es igual a e a la x. Por ende, lo que vamos a hacer es una sustitución. Por ejemplo, ¿cuál es el primer valor de u que nosotros hemos encontrado? Un valor de u de 30.03. Entonces vamos a reemplazarlo en esta identidad. Nos quedaría entonces que 30.03 es igual al valor de e elevado a la x, pero vuelve a ser una ecuación. Pero lo importante que es una ecuación mucho más manejable, porque en esta ecuación ya podríamos aplicar los logaritmos. Si recordamos, pues sacamos el logaritmo de ambos lados. No puede ser cualquier logaritmo, pero dado que es la base e, generalmente cuando es la base e, se recomienda trabajar con el logaritmo natural. Ya lo veremos por qué. Entonces sacamos el logaritmo natural de 30.03 y esto es igual al logaritmo natural de e elevado a la x. Esto recordemos que es una expresión, es un valor que estamos en la capacidad de calcularlo, que de hecho si nos apoyamos en una calculadora, su valor aproximado es de 3.40. ¿Y qué sucede acá? La propiedad es que la potencia bajaba x por el logaritmo de la base, por el logaritmo de e. Pero aquí explicamos por qué elegimos el logaritmo de e. Porque precisamente cuando nosotros calculamos el logaritmo de e, esto es directamente un factor de 1 y nos quedaría simplemente 1 por x. Entonces la elección es simplemente un criterio de facilidad. En consecuencia, ya sabríamos el valor de x. El valor de x ha sido de 3.40 con la primera alternativa que hemos generado con el u igual a 30.03. Pero teníamos otro posible camino que tenemos que también validarlo. Y ese segundo camino nos decía que el posible valor de la variable de apoyo u era menos 0.03. Volvemos a hacer la sustitución respectiva. Nos quedaría que menos 0.03 debería ser igual al valor de e elevado a la x. Si recordamos el paso, procedemos a encontrar el logaritmo de cada uno de los componentes. Nos quedaría el logaritmo de menos 0.03, que es igual al logaritmo natural de e elevado a la x. Pero aquí decimos cuidado. Pequeño detalle práctico. Cuando nos queda esta expresión, esto simplemente no se puede calcular. No se puede calcular el logaritmo natural ni de un número negativo ni del cero. Entonces nos queda algo imposible de calcular. ¿Y esto qué significa? Solamente hay que tener el criterio de que esta parte de acá nos implica que no hay solución. No nos genera solución. No hay solución. ¿Listo? Es decir, que de las dos posibles respuestas, en realidad solo nos quedamos con una. ¿Cuál ha sido la solución general del problema? Que x es igual a 3.40. Es por ello que es importante manejar siempre en logaritmos un proceso de validación. Como en este caso, de partida decíamos que teníamos dos caminos que sí podrían generar dos respuestas, pero que en la práctica, al momento de hacer una operación, nos damos cuenta que en realidad solo generamos una solución. Entonces hemos visto una nueva estrategia que es el cambio de variable, que es muy común que también lo ocupemos en matemática, que lo que nos permite es hacer una reducción al problema original para que se convierta en una versión un poco más simplificada y resolverlo con herramientas ya conocidas. Es importante que sigamos practicando los ejercicios vinculados a ecuaciones exponenciales y reconocer con la práctica cuál es la mejor forma de aplicar su resolución. ¿Cómo se aplican las ecuaciones exponenciales en la resolución de un problema? La respuesta la encontrarás en el siguiente video.